día más, el pastor me deja compartir su palabra con vosotros y espero hacerlo bien en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero predicar sobre algo que todos aquellos que desean la santidad por amor a Dios les ocurre cada día. Amén. Es la lucha interna, la lucha que hay dentro de nosotros entre hacer lo bueno o hacer lo malo, obedecer a Dios o obedecer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Y la verdad es que muchas veces he pensado que lo mejor sería algo que desearía, la verdad, yo creo que todos los cristianos que desean agradar a Dios tienen este deseo, es que esa lucha interna que tenemos la tuviéramos tan dominada, tan dormida, que nuestra mala naturaleza no nos molestase a la hora de actuar siempre como Dios quiere que actuemos. Amén. Eso es algo que creo que todo cristiano desearía, ¿verdad? Pero lamentablemente no es algo tan sencillo. De hecho, incluyéndome a mí el primero, no conozco a nadie que esté a ese nivel. No conozco a nadie que viva de una manera en que su mala naturaleza no le pase malas pasadas. Y vivimos conforme la Biblia dice, en una lucha diaria por obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Yo voy a leer unos versículos, pero no hace falta que se levantéis, así conforme estamos bien. Y se encuentra en Romanos 7, del 18 al 24. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Esto es la naturaleza pecaminosa que todo ser humano arrastramos y heredamos por la naturaleza de Adán. Dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Es decir, hay dos leyes dentro de nosotros. Está la ley del pecado, la cual sigue evitando aunque conocemos a Cristo, pero también está la naturaleza del Espíritu Santo dentro de nosotros, que también batalla contra la ley de nuestro pecado. Dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que me hace guerra, es una lucha, me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de la mente se está refiriendo a que Él se deleita en hacer lo bueno, en hacer lo que Dios quiere, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la ley que hay en nosotros, que es la ley pecaminosa del pecado, a veces se levanta y hay una guerra, combaten, hay una lucha. Y termina diciendo el apóstol Pablo con desesperación, miserable de mí, gritando y clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Quisiera empezar con un enfoque que es la mayor parte del mensaje, y es que he observado a lo largo del tiempo que al ser humano le cuesta muchísimo ser honesto con su propia maldad. Un compañero de trabajo un día me dijo que él se consideraba buena persona, y la verdad que a mí este compañero me cae muy bien porque es uno de los mejores compañeros de trabajo que he tenido. Es, como diríamos nosotros, buena persona, ¿no? Y él decía que se consideraba buena persona, pero le estuve diciendo, eres buena persona si te comparas con los demás. Pero le puse situaciones a los estándares de ser bueno para Dios, y entonces él mismo, una persona que no cree en Dios para nada, dijo que bajo esos estándares que le había puesto, él no era buena persona. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es que la idea con la que la gente vive es que somos buenas personas. Esa es la idea que tiene todo el mundo. Nadie existe en este mundo donde tú le preguntes y te va a decir que se considera mala persona. Todas las personas del mundo se consideran buenas personas. De hecho, tú te vas a una cárcel, te vas a violadores, estafadores, ladrones, asesinos, y te dirán que ha cometido grandes errores en su vida, pero que aún así su corazón no es malo. Y esta dificultad de ser honesto con su propia maldad que tienen los inconversos más buenos que conozcas, como mi compañero de trabajo que es bueno, o el más malo que puedas conocer en una cárcel, no es algo que solamente tengan los inconversos buenos y los conversos malos. Es algo que también tenemos los cristianos. A nosotros también nos cuesta mucho reconocer nuestra propia maldad. Amén.
Me he criado en el Evangelio y en mi juventud he estado rodeado siempre de cristianos de todas las edades. Hice nuevas amistades que algunos me podían pasar hasta 20 o 30 años cuando me convertí y he estado muchas veces en medio de conversaciones donde siempre he escuchado frases como esta. Yo soy el primer pecador de todos los que estamos aquí. O yo tengo miles de defectos. O no soy perfecto. A muchos cristianos les he escuchado esta frase. Pero ¿sabes qué es lo raro, lo casual? Que a esas personas que decían esas frases nunca les he escuchado admitir un error. Y es que decir que eres el más pecador de todos, que eres el primero de los pecadores, no sirve de nada si a la hora de corregir un comportamiento que has tenido malo o un fallo no lo haces. Amén. Pero claro, queda bien en una iglesia como la de Rojales, como antes estaba en Callosa o cualquiera iglesia del mundo, queda bien decir que eres el más pecador de todos porque da un toque de humildad. Porque vienes aquí a santificarte y si dices, mira, chacho, qué humilde que es. Pero es algo inútil si a la hora de especificar un fallo movemos cielo y tierra para no verlo. Es como uno que está en una conversación entre amigos y se está hablando de que todos tienen el coche destrozado y sabéis que cada vez que se dice algo, por ejemplo, yo como mucho, siempre hay uno que come más que todos, ¿no? Pues siempre hay una conversación que hay alguien que es más que todos. Imagínate que están hablando, pues tengo mi coche destrozado, tengo que arreglarle esto. Exactamente, y eso, yo esto y esto. Y empiezan a entrar en un bucle donde ya sale uno y dice, mi coche está más destrozado que todo el vuestro, ¿eh? Lo mío es un desastre, el mío está reventado más que vosotros. A mí me cuesta un dineral que ni puedo meterlo al mecánico. Pero luego, cuando se van cada uno para su casa, le dice un amiguito al otro, hostia, ¿qué te ha pasado aquí, en el boya de la puerta? Y dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no sé conducir, Genares? Pues, ¿para qué dices tanto de que está tu coche tanto roto si luego a la mínima te está ofendiendo y no lo reconoces? O el que dice, sí, vente a mi casa, pero ten cuidado que mi casa es un desastre, no me ha dado tiempo esta mañana tal. Mi casa es un desastre, pero visítame, claro. Y llega tu amigo a la casa y ve que hay un papel tirado en el suelo. Y claro, son amigos, por ayudarlo, por recoger el papel y lo tira. Pero el amigo que lo ve se inventa una trola para justificar que el papel estaba tirado, pero no es porque él sea un desastre. Y se ofende, ¿me estás diciendo que soy un guarro? Entonces, ¿de qué te sirve lo que antes has dicho? De que tu casa es un desastre, si a la mínima te vas a ofender. ¿De qué te sirve decir que eres el más pecador de todo, que eres muy malo, que tienes muchos fallos y defectos, pero a la hora que sabes que has hecho algo mal, si te lo dicen, nunca lo vas a reconocer? No sirve para nada, no tiene sentido. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que señalar todos los defectos de los demás. Pero como hermanos, amigos y miembros de la iglesia, se debe hablar con amor todo aquello que no esté bien. Amén. Amén. Aunque francamente muchos se callan porque no se puede hablar las cosas sinceramente. Y el que lo hace, aunque tenga razones, lo más probable es que el que lo ha hecho mal no va a volver a ser igual con esa persona porque no va a reconocer sus errores. Y yo he visto muchos cristianos así, que te hacen algo malo, pero sabes que aunque vayas con mucho amor de Dios a decírselo, van a darle la vuelta a la tortilla para no reconocer sus malas intenciones y te van a querer dejar a ti como que tú te lo has interpretado mal. Amén. Entonces son cristianos que afirman ser los más pecadores del mundo, pero ahora a la hora de la verdad, de ser honestos con su maldad, no lo somos. Amén. Mirad, nos vamos a ir a la Biblia a ver si esto me lo estoy inventando yo o de dónde viene esto. Nos vamos a ir al principio. Eva fue tentada por la serpiente. Y Adán, recibiendo la fruta de Eva, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque quiso, lo dice la Biblia. ¿Pecaron los dos? Sí. Pero cuando Dios está enfrente de ellos, Adán dice, Señor, a mí no me mire. La mujer que me diste, ella me dio la fruta. Y ahora Dios, pues mira a la mujer. Y dice la mujer, a mí no me mire. La serpiente que pusiste en el campo, ella me engañó. Y mira yo la serpiente, y la serpiente que dijo, nada. Qué vergüenza que a veces hasta el diablo reconozca más los Genares que es que nosotros. ¡Gloria a Dios! Y tal vez esto sea una de las herencias que nos han dejado Adán y Eva. Echar la culpa a los otros o echárselas indirectamente a Dios, porque a veces es como Adán. La mujer que me diste. Le estaba echando la culpa a Eva, pero también a Dios. Eva dice, la serpiente que pusiste, le estaba echando la culpa a la serpiente, pero tan indirectamente también a Dios.
Entonces, a veces parecemos a Adán y Eva, le echamos las culpas a los otros, se las echamos a Dios o al diablo. Es que el diablo se metió y me engañó. Esa frase es famosa. Lo que sea, menos reconocer tu propia maldad. Amén. Y es que tenemos la tendencia a pensar que cuando hacemos algo malo, es que algo o alguien tuvo que empujarnos. Que si pecamos seguramente fue porque ciertas personas sacaron lo peor de mí. Esta frase la he dicho yo muchas veces. Yo sé que dejamos de sacar lo peor. Esa frase la he dicho yo muchas veces. Pero esa frase no es bíblica y ahora lo veremos más adelante. He visto otras frases como la que he dicho antes, es que el diablo se metió o el diablo me engañó. Y claro que estas cosas existen, son reales y la Biblia habla de ellas. Hay personas malas que a veces nos molestan, el diablo va buscando a quien devorar, dice la Biblia. Pero hoy quiero que nos hagamos una pregunta que casi nunca nos atrevemos a hacernos y a considerar. Y es la siguiente: ¿realmente necesitamos a alguien o que pase algo en concreto, alguna situación para ser malo? Si estuvieras rodeado de personas exactamente calcadas a ti, iguales que tú, entonces ya serías bueno y actuarías siempre bien. Si el diablo desde ahora no existiera, ¿serías perfecto? Me acuerdo un día con 17 años que a veces lo recuerdo y me doy, y perdón de la palabra que voy a decir, pero me doy asco de mí mismo. Y me acuerdo con 17 años, recién convertido, que iba al culto, y decía: Señor, qué fácil es el evangelio para mí. Porque mis amigos y mis primos hacen esto y yo no soy así. Yo nada más que juego a la play, así que, sí, esto va a ser bueno, a mí me va a costar el evangelio. Ignorante, era muy ignorante. Porque hace poco, trabajando, yo conozco mis propios pensamientos, conozco mi corazón. Y llegué a la casa mal, que la Elisa se pensaba que me había pasado en el trabajo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vine sin hablar, sin ganas de nada. Y digo que después de tantos años que sigo al Señor, que predico incluso, me sigo sorprendiendo de mi propia maldad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y en esa meditación que tuve en el trabajo le dije estas palabras, y de aquí es que empecé a sacar el mensaje. Le dije: Señor, no necesito a nadie. No necesito ni tan siquiera al diablo para ser malo. Con la maldad que yo mismo tengo me basta. Porque la gente molestosa, esa gente mala que a veces decimos saca lo peor de mí, solamente saca la maldad que retienes. Y el diablo se convierte en un simple colaborador para ponerte en bandeja el pecado que tú ya deseas. Muchas veces hemos dicho: es que esa persona saca lo peor de mí. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Yo es que esa frase la he dicho yo, no te estoy diciendo que hayas podido decir, lo he dicho yo muchas veces. Esa persona saca lo peor de mí. Pero ahora vamos a corregirnos un poco. ¿Qué dice Jesús? Jesús dijo: lo que sale de la boca, del corazón sale. Amén. Es decir, nadie puede sacar de mí lo que no esté en mí. Nadie puede sacar de ti lo que ya no estaba dentro. Amén. Si lo has sacado, y tú es que tú no lo conocías, pero estaba. Nadie puede sacar algo que no hay dentro. Amén. Es como si una esponja, esto es una metáfora, imaginaros que una esponja pudiera hablar. Y ahora coge una mano y la aprieta a la esponja y de la esponja sale agua sucia. Y la esponja se queja y dice: es que la mano me aprieta, por eso sale agua sucia. No, si tú tuvieras jabón, cuando la mano te apriete, sacarías jabón. Pero tienes agua sucia, entonces cuando te aprietan, sale agua sucia. La culpa no es de la mano, la culpa no es de una persona que sea muy penada, muy mala, o de la situación que estás pasando. No, la culpa es de lo que tenemos dentro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saúl estaba en aprietos, el rey Saúl, en aprietos de guerra contra los filisteos, y se desesperó. No sabía qué hacer y se desesperó y desobedeció la palabra de Dios, haciendo una cosa que él no podía hacer. Ahora David, en una situación igual y similar, está en guerra porque Saúl quiere matarlo. Y teniendo David una oportunidad perfecta para quitarse ese apuro, dijo: la venganza no es mía, la venganza es de Dios. Situaciones iguales, actuaciones diferentes. ¿Por qué? Porque lo que había en Saúl no es lo que había en el corazón de David. Amén. Misma situación, corazones diferentes.
Nadie va a poder sacar ninguna situación. Es que estaba en esta situación y no había otra. No, sí que hay. Depende si hay en tu corazón para esa situación. Gloria a Dios. Otras veces decimos, es que el diablo me engañó y me hizo pecar. Esto lo hemos visto muchos cristianos. Pero Santiago, vámonos a la Biblia de nuevo, dice una verdad que casi nunca queremos reconocer. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso se quiere referir a sus propios deseos, es atraído y seducido. Santiago 1:14. Ahí no dice, el diablo lo agarra. Dice, es tentado con tus propios deseos. Amén. A mi hermano José, no es que el diablo lo tiente de una forma y a mí de otra, porque ha cogido una táctica con cada uno. Es porque mi hermano José tiene unos deseos y yo tengo otros. Entonces, por eso es que he dicho antes que el diablo a veces simplemente se convierte en un simple colaborador. ¿Por qué? Porque te pone el pecado que tú ya deseas y por el cual ya eres atraído en bandeja, para que tú, por tus propios deseos, lo cumplas. Pero es un simple colaborador. ¡Aleluya! Amén. Es decir, la semilla del problema, iglesia, está dentro. Con eso no quiero decir que a veces afecta un poco la influencia exterior. No niego la existencia del diablo, ni niego la realidad del mundo, que es difícil, pero sí afirmo que no los necesitamos para ser malos. Nuestra carne basta. Amén. Por muchos años en las iglesias, queriendo no pecar, se ha predicado la santidad de Dios como una forma donde el cristiano tiene que aislarse. Como si tuviéramos que meternos en un búnker para no contaminarnos con las cosas del mundo. Y hay cosas que sí debemos huir, dice la Biblia, pero no siempre. Hay otras que no. Tú imagínate, mientras un cristiano se aísla y se mete dentro de un búnker y dice, ahora sí, aquí ya no está el mundo, aquí no hay tentación, aquí estoy protegido. Pero tanto tiempo aislado ese cristiano en el búnker, pues empieza a pensar, no tiene con quién hablar, pues piensa. ¿Y qué piensa? Sus buenos recuerdos y sus malos recuerdos. Cuando recuerda los buenos, le sale una sonrisa a él solo, pero cuando recuerda los malos, también se acuerda de las personas que le dieron esos malos recuerdos. Y se da cuenta que dentro del búnker aún se enoja, aún tiene malos sentimientos, aún tiene odio, aún critica, aún tiene odio. ¡Aleluya! Amén. Todavía el cristiano, aún metiéndose en un búnker, aislándose del mundo, todavía sería pecador. Amén. Y entonces se da cuenta de que hay algo que nunca antes le haya dicho. Y es que puedes huir del mundo, iglesia, pero nunca podrás huir de ti mismo. Es como huir de tu propia sombra. Puedes correr, esconderte, pero cuando menos te des cuenta, ahí estará tu sombra otra vez. Hemos hablado que a veces como si el mundo fuera algo muy contrario a nosotros. Nosotros estamos aquí porque somos la iglesia, pero el mundo, los del mundo, como si el mundo fuera algo muy fuera de nosotros o muy ajeno, muy diferente. Pero el mundo, que conforme a la Biblia lo entendemos como el sistema de deseos contrarios a Dios, no está solamente afuera, está dentro del corazón humano, porque el mundo solamente es el resultado del gobierno del diablo con personas movidas por su naturaleza caída. Y aunque nosotros hemos creído en Cristo y hemos recibido al Espíritu Santo, lo cual es algo maravilloso y gracias a Dios por ello, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, pero todavía llevamos una parte del viejo hombre, de lo que somos, de lo que éramos antes con nosotros, y esto es la carne. Gloria a Dios. Y aquí entro en el segundo punto del mensaje, y es que llegado a este punto quiero hacerte unas preguntas y que dentro de ti, sin contestarlas, pienses. ¿Se identificáis con esto? Es decir, ¿tenéis luchas constantes en vuestro interior por ser más parecidos a Cristo hasta en los detalles más pequeños del día? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes? A veces, personas que amo y quiero y que me rodeo, veo como si vivieran la vida cristiana de una manera donde no tienen lucha. Y eso es raro y peligroso, no tener lucha. He llegado a pensar muchas veces,
porque no somos perfectos y no tenemos todo el conocimiento, llegué a pensar, digo, ¿es que tengo un don acaso? A veces he hablado con personas donde hablan cosas que yo las veo mal y que para mí es pecado y la ven como si nada. Pero explicándole las cosas han dicho, ay, pues es verdad. Eso es malo, pero tengo que estar explicándoselo. Y personas que tienen muchos más años que yo me enseño. Y digo, será un don. Pero con el tiempo tú miras la Biblia y discernir el bien y el mal no es un don. Ojalá, pero no. No es un don, no aparece en la Biblia discernir el bien y el mal como un don. El don de lenguas es un don, el de interpretarlas es un don. Pero discernir el bien y el mal no. ¿Saben lo que le dice a los hebreos el autor de los hebreos? Les dice que es algo que se debe ejercitar. Amén. Amén. Primera, los dones son para unas personas sí, para otras no. Hay quien tiene el don de lenguas, hay quien no lo tiene. Hay quien tiene el don de interpretarlas y hay quien no lo tiene. Y esas cosas no afectan a la salvación y a la calidad de vida cristiana. Si tú no tienes el don de lenguas, tienes una vida cristiana excelente. Si vives para Dios y te vas a ir con el Señor, no te afecta a la salvación. Si tienes el de interpretarlas, también muy bien. Pero te voy a decir algo, nunca puede ser un don aquello que afecta a la vida y a la calidad cristiana en santidad a Dios. Por eso es que discernir el bien y el mal no es un don, es algo que tiene que tener todo el cristiano y es algo que hay que ejercitarlo. Por eso el autor a los hebreos le dice la palabra de justicia, dice, vosotros estáis bebiendo aún la leche y por la leche no podéis discernir. Dice, pero aquel que tiene los sentidos ejercitados por la comida sólida, la palabra sólida, la carne, no la leche, la carne de la palabra, dice, tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por eso es también que el Salmo 1 dice, bienaventurado es. ¿Quién es bienaventurado? El que no anda en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni ha andado por camino de pecadores. ¿Y quién es ese que no hace tanto mal? ¿Quién es ese sabio? Dice, el que medita en la ley de Dios día y de noche. Entonces, el que tiene en su mente la palabra, el que está conforme a la palabra cada día, es el que tiene ejercicio con la palabra, el que tiene sus sentidos activos y ejercitados. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Y lo que una persona que nada más que necesita la leche de la palabra y no está en comunión, no sabe distinguir cualquier situación o cualquier concepto de la vida como si fuese algo malo o algo no malo, una persona que está cerca de la palabra de Dios, que la medita de día y de noche y tiene una relación con ella cada día, cualquier cosa la puede ver como que deshonra a Dios porque está teniendo los sentidos ejercitados por la comida sólida de la palabra. Gloria a Dios y gloria a su nombre. Santo es su nombre, iglesia. Por eso os hago una pregunta. ¿Llegáis a sentirse miserables en ocasiones como se sentía Pablo, que deseáis tanto la... ¿Por qué decía Pablo, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque deseaba tanto la santidad a Dios que se sentía miserable porque estaba bien ejercitado en la palabra y enseguida se daba cuenta que rápidamente deshonraba a Dios. Si yo leo el Nuevo Testamento, para mí, a Cristo lo quitamos porque es nuestro Señor y Salvador, pero los demás, los apóstoles y demás, Pablo era el número uno. Pablo era un ejemplo. ¿Cómo Pablo puede decir miserable? ¿Cómo tienes tanta lucha tú? Claro, porque es el que más maduro está. Es el que más ejercitado está. Y el que más cerca de Dios está. Por eso es que yo al principio, con 17 años, me veía el Evangelio fácil. Y hoy en día me lo veo mucho más difícil. ¿Significa que antes era mejor? No. Significa que ahora estoy más cerca de Dios y lo conozco más. Y tengo los sentidos más ejercitados para darme cuenta de lo malo que soy. Gloria a Dios, porque la persona que madura en Cristo se da cuenta de lo lejos que está de él y lo malo que es y lo mucho lo que lo necesita. Amén. Santo es su nombre. Amén. Por eso yo a veces, y espero que me entendáis, tengo tanta lucha en mi interior que a veces me considero bipolar. ¿Por qué? Porque la ley del pecado se levanta y me suele llevar a hacer lo que siempre he sido. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que ahora no quiero. Porque al recibir a Cristo en mi vida ya no puedo disfrutar del pecado. Amén. Ni aun los pecados que más me gustaban me hacen sentirme bien. Actuar como no debo solo me hace sentirme miserable como Pablo.
Porque ha cambiado mi disfrute y mi deleite a todo aquello que sea santo y glorifica a Dios. Amén. Porque todo el que ha nacido de nuevo, iglesia, aun cuando peca, no puede disfrutarlo. Amén. ¿Verdad? Desde el día que naciste de nuevo, dejaste de poder disfrutar de las cosas malas, de todo aquello que deshonra a Dios. El deleitarse en el pecado es algo que el cristiano pierde porque ha cambiado su deleite. Ahora el deleite está en Cristo. Amén. Entonces tengo que luchar contra mí mismo para, como dice Efesios 2:10, andar un camino de buenas obras que Dios preparó para mí de antemano, el cual es un camino de santidad. Amén. Por eso me parece a veces bipolar. Pablo dijo que el deseo de mi carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra mi carne. Dice, ellos se oponen entre sí, cada uno con la intención de que cumplamos su deseo. La naturaleza pecaminosa de que deshonres a Dios, la del Espíritu Santo que lo honres a Él. A veces se manifiestan las obras de mi carne y otras veces se manifiestan los frutos del Espíritu. A veces soy la buena tierra que dijo el buen sembrador y otras veces soy la tierra de pedregales y espinos donde su palabra no germina. Porque muchas veces nos hemos identificado con la buena tierra, pero no siempre somos la buena tierra. A veces predican y la semilla cae en pedregales y espinos. No siempre somos buena tierra, a veces somos pedregales y espinos. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que veo poca gente hoy en día que tenga esta lucha interna. Amén. Vea cristianos que sí, que está muy bien, sí. Dice la Biblia, dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Gloria a Dios. Y nada en esta vida te va a poner más disfrute y más gozo que la presencia de Dios. El pecado podrás disfrutar un momento, luego te va a dar amargura y consecuencias. En Cristo hay plenitud de gozo. Amén. Ahora bien, eso no quita que deba de haber una lucha interna dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es su nombre. Amén. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Aleluya. Amén. Pero te voy a decir algo, y sé sincero dentro de ti. ¿Cuántas veces, cuántas oraciones son para confesarle tus pecados a Dios? ¿Cuántas veces hablas con Dios sobre sentimientos incorrectos que suelen pasarte por la cabeza? Todos tenemos pecados que nos seducen más que otros, eso es así. ¿Cuántas veces hablas de tus pecados favoritos con Dios? Es fuerte, pero es la realidad. ¿Cuántas veces hablas de tus pecados con Dios? ¿Cuántas veces hablas de tus pecados que más te atraen y más te seducen con el Señor? Todos tenemos, y creo que para explicarme, todos tenemos un caparazón, todo, el cual en ese caparazón nos reservamos un porcentaje de lo que en verdad somos. Por ejemplo, donde más nos conocen es en nuestra casa. Tu mujer, tu marido, tus hijos, ahí es donde más nos conocen, pero ahí también tenemos caparazón. Tal vez ese caparazón ocupe un 20% de nosotros. Cuando tú sales de tu casa y te vas al trabajo, ahí pasan muchas horas, pero el porcentaje ya aumenta, tú te reservas más, actúas menos como tú eres. Ponle que oculta un 40%. Cuando llegas aquí al culto, son los hermanos, pasan menos horas que con los del trabajo y somos cristianos. Ocultamos un 60%. Y cada vez que te vas alejando más de tu hogar, el caparazón va aumentando y va reservando bastante porcentaje de lo que en verdad eres. Ahora bien, hay un problema. Y es que Dios conoce hasta el último porcentaje de tu vida. Amén. El 100%, con Él no existe caparazón. Entonces, cuando tú entras a tu cámara secreta, ahí ya no hay caparazón, ahí conoce Dios el 100% de ti. ¿Cuántas veces vas a la cámara secreta y en tus oraciones te desnudas y hablas descarnadamente y específicamente de toda la maldad que habita en ti? Amén. Estoy seguro que la mayoría de personas, en la mayoría de sus oraciones en su cámara secreta, hablan de procesos, de peticiones, de milagros. Hablan dando gracias a Dios por cosas específicas en su vida. Presentamos los viajes en el coche, el día, la familia, cantamos para el Señor alabanzas en oraciones.
Le decimos que nos ayuda a ser mejor para Él y a hacer su voluntad, que quita aquello que no le agrade a Él. Y todo esto quiero aclarar que es necesario, bíblico y bueno. Pero también lo es el hablar tu maldad específicamente y descarnadamente con Dios. Porque te voy a decir algo, con Dios también se habla de esto. Pero esta conversación es la que más ausente está en nuestras oraciones. Es la oración que más pendiente está en la vida de un cristiano. Salmos 32:5. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero con errores, dijo: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Por eso lo que he dicho antes en la carta de Juan, el que confiesa sus pecados, Dios lo perdona. Amén. David confesó descarnadamente su maldad, sus malos deseos con Dios, pero obtuvo el perdón de Dios. Amén. Aleluya. Es necesario que hables en tu cámara secreta con los pensamientos malos que te pasan por la cabeza, con los sentimientos que a veces te se levantan. Gloria a Dios. Amén. Yo me vine chafado aquel día porque se levantó un sentimiento en mi corazón que nunca se había levantado. Me sorprendí, me sigo sorprendiendo de mí mismo. Pero tengo que hablar con mi Dios de mi maldad. Tengo que ser específico con Él, porque con Él no me sirve el caparazón que tengo con vosotros, con cualquiera. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, quiero que te imagines esta ilustración que te iba a decir para que entiendas bien esto. Imaginaros que dentro de cada uno de nosotros hay un combate donde están dos luchadores. Esos dos luchadores que hay dentro de ti, uno de ellos es la naturaleza caída y pecaminosa que tienes, y el otro luchador es la naturaleza santa del Espíritu Santo. Y sabes, este combate que hay dentro de ti no es un combate de un asalto, donde si gana un luchador, ya ha ganado el combate. No es ese tipo de lucha. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a muchos cristianos que con voz en pecho dicen: yo antes era borracho, pero Cristo me cambió. No te descuides, que en cualquier impulso y en cualquier celebración puedes caer otra vez. Porque la lucha entre esos dos luchadores que tienes dentro no es de un asalto. Hay muchos más asaltos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que dice: yo antes era mujeriego, pero Cristo me cambió. Yo antes era tal, pero Cristo me cambió. Recuerda que la ley del pecado habita en nosotros y de vez en cuando nos sorprende con los rincones más oscuros que desconocíamos de nosotros mismos. ¡Aleluya! Por eso Santiago y Pablo nos advierten a que repetidamente eso nos va a arrastrar a lo que éramos antes. Santiago y Pablo advierten que nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra a lo que éramos antes. Hay mujeres que dicen: no, yo antes tenía mucho genio y a veces le decía esto a mi marido o no sé qué, pero te voy a decir algo, no te descuides, que cuando menos te des cuenta ya están intentando otra vez dominarlo. Gloria a Dios. Porque la lucha que hay dentro de nosotros, como he dicho, no es de un asalto. Y con esto te lo quiero ilustrar con una película. Todos conocemos la película de Rocky, ¿verdad? Amén. Rocky, cuando luchaba, casi siempre tenía el jambico, la cara desfigurada, el oponente lo inflaba a palo. Y cada 2 por 3 estaba en la lona. Y contaba el árbitro: 1, 2, 3. Pero Rocky siempre se levantaba. Y ganaba más combates por lo bien que resistía los golpes y que nunca se dejaba de levantar, que por lo buen boxeador que era. Muchas veces el oponente era más fuerte que él, pero él volvía a levantarse y a no dejar de luchar. ¿Sabes? Yo creo algo que veo en la Biblia, y es la perseverancia. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Esto no es un combate, como he dicho, donde tú eras tal y ya Cristo te cambió. No, hay más asalto. Y tal vez hoy hayas ganado. Por eso dijo Cristo, dice: coger vuestra cruz y seguirme cada día. Hoy puede ser que venza a lo que yo era, pero tal vez mañana me venza a lo que yo era. Por lo tanto, es una lucha donde hay un asalto por día.
un asalto por cada día de mi vida, hasta el día que parta con el Señor. Y aunque no voy a ser siempre a salir victorioso, porque en esta lucha habrá veces que pierde y habrá veces que gane, hay algo que sí que nunca, pero nunca puedo dejar de permitirme, y es nunca puedo permitirme dejar de luchar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nunca podemos permitirnos dejar de luchar. Y aquí voy terminando, iglesia, porque es en este punto donde no necesito a nadie para ser malo, donde no puedo huir de mi maldad porque me persiga a todos los lados, donde a veces nos desesperamos por la lucha interna e interminable que tenemos, y es cuando clamamos como Pablo y decimos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa frase, ¿sabes de quién sale, iglesia? No solamente de Pablo, sino de cristianos en desesperación porque aman la santidad de Dios. Es el eco de cada cristiano sincero que reconoce que dentro de sí mismo el espíritu y la carne se oponen entre sí. Pablo en este capítulo nos ha mostrado que existe una lucha verdadera y real dentro de nosotros, y nos ha mostrado la incapacidad que tenemos en ella, que no podemos solos, y ahora se desespera en su miseria clamando: ¿quién podrá liberarlo de ese cuerpo de muerte? Porque no hay escapatoria humana. Por eso él mismo dijo: la ley no puede salvarnos, porque aunque la ley es santa, buena y justa, ella es espiritual, pero yo soy carnal. Porque la ley de Dios dice: no codicies, pero no me da la fuerza para quitar mi codicia. Dice: no mientas, pero no me fortalece para luchar contra el deseo de no mentir. Al revés, al ver los mandamientos sabido más la ley de mi pecado. Iglesia, la naturaleza pecaminosa que tenemos no puede sujetarse a la perfección de la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. El aislamiento que practicaban los fariseos o lo que practicaban los católicos en los monasterios con las penitencias y pegándose a sí mismos no puede purificarte, no puede limpiarte. Culpar al diablo o culpar a otras personas no puede justificarte. Y es cuando nos podemos hacer entender que nada ni nadie nos falta para ser malos, pero sí que necesitamos urgentemente a uno que nos libre de este cuerpo de muerte. Por eso en su desespero Pablo mira al cielo diciendo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Iglesia, no necesitamos a nadie para ser malos, pero urgentemente debemos de clamar en nuestra miseria, porque necesitamos a Cristo para ser buenos. ¡Aleluya! A mí me gustaría que terminara esa lucha interna que tenemos, iglesia. Como he dicho al principio, ¿quién no desearía eso? ¿Y sabes cuándo va a terminar? La Biblia nos lo dice. En el siguiente capítulo, capítulo 8, se aclara todo más y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y aquí vemos cuándo terminará esa lucha. 1 Corintios 15. Dice: todos seremos transformados en un momento. Amén. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, porque nos ha dado la victoria por medio de Cristo. Por tanto, mis amados hermanos, escuchad esto bien: estén firmes, constantes, perseverantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, la lucha que tienes constantemente por agradar a Dios no es en vano. Estate firme, constante, perseverando en esta lucha, porque un día acabará la muerte y su aguijón, y seremos transformados en esto corruptible hacia algo incorruptible en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.